Buenas tardes a todos los compañeros. Este es el primer audio de Altagracia Virtual 2021. Seguimos en la pelea pese a la pandemia. Nuestra patria sigue en peligro. Hace falta nuestra militancia. Y el signo doctrinario de Altagracia Virtual este año va a ser para reforzar la idea principal de que lo más importante que tenemos es el otro compañero al cual debemos acercarnos, encontrarnos, unirnos y organizarnos. Esa es nuestra única fuerza, el amigo, el compañero y la solidaridad que nos una, y cómo eso se transforma de un primer encuentro en un lazo solidario, en dos lazos solidarios, en una soga solidaria, en un cable solidario, en una viga solidaria, y eso es lo que se puede organizar con fortaleza para conquistar el poder y tener en nuestras manos la capacidad de decisión, no como nos hacen creer otros, que el poder está fuera de nosotros, en la inteligencia artificial, cibernética, en los medios, en las redes. Siempre nuestra fortaleza está en el hombre. Y eso se corresponde con la virtud tan importante para Perón, que lo más importante que tenemos en nuestra Argentina es el pueblo. Así que hoy le quiero dar la palabra a Gringo Castro, que es un ejemplo en este sentido, que pelea dentro de los movimientos sociales en el campo nacional más variado por lograr lo mismo desde la perspectiva de los movimientos, más allá que él tenga en particular la CETEP, la UTEP y todas las formas organizadas. El tema es cómo él puede contribuir a que todos nosotros veamos en su accionar algo que podamos imitar y emplear. Así que con este pequeño inicio le dejo la palabra al Gringo. Bueno, muchas gracias a todos los compañeros y compañeras, especialmente a Carlos por haberme convocado. Siguiendo un poco el hilo del planteo, es cierto que nosotros hemos puesto, la verdad que no yo siempre creo que donde ponemos el eje tiene que ver con la lucha histórica de nuestro pueblo, ¿no? La organización, desde la lucha de los pueblos originarios, pasando por las montoneras federales, la lucha desde los anarquistas, socialistas, de antes de que aparezca el peronismo, de la fortaleza que tiene este país a partir del peronismo, la resistencia a la dictadura, a todas las dictaduras, pero fundamentalmente a la dictadura militar. Y entonces somos un poco ese hilo conductor, con matices, con diferencias, pero somos eso. Y nosotros, a veces no sé si es por la gracia de Dios o por bien de dónde salió, nosotros lo que no perdimos es la perspectiva comunitaria, ¿no? Tratamos de construir una organización de tipo gremial que defienda los derechos del trabajo que nosotros y nosotras fuimos capaces de crear, pero no perdimos la perspectiva de que en las comunidades o en la comunidad es donde se articula la relación de trabajadores que están en el marco de la formalidad, trabajadores, como lo definimos nosotros, trabajadores y trabajadoras de la economía popular, trabajadores que están con un monotributo terciarizado de alguna empresa que tienen otra, digamos, que quizás no tienen y no los ampara tampoco un sindicato. Esas distintas formas de trabajo, ¿dónde se articulan en la comunidad? Entonces, hemos hecho un gran esfuerzo por no perder de vista el concepto de que lo comunitario es lo que nos permite de alguna manera trascender en el tiempo, ¿no? Y todas estas luchas que yo fui enunciando de los pueblos originarios para acá,
también están vinculadas a esa forma de organización. Hay mucho por discutir, pero hay un concepto que no termina de cuajar, no porque no lo pongamos en práctica, sino porque nos lleva puesto concepciones liberales, progresistas, que tienen que ver con que cuando, digamos, los grandes triunfos y la gran unidad que se va logrando en esos triunfos están muy emparentados con cuando se dan las luchas al mismo tiempo gremiales y acompañadas por las comunidades. Yo recuerdo haber estudiado en la huelga, que fue 10 años antes de Perón, la huelga del 36, que era huelga de constructores, de lo que sería hoy el Sindicato de la Construcción, que fueron apoyados por todos lo que en ese tiempo eran los conventillos, digamos, las formas de vida muy angustiante que vivía el pueblo, acompañaron esa lucha y creo que era el gobierno de Justo que tuvo que incorporar al Estado la lucha reivindicativa de ese gremio que si no hubiera sido acompañado por el pueblo en su reivindicación o por las comunidades, no hubieran podido ganar. La huelga en 36 es, para mí, necesario que la estudiemos todo. Pero bueno, así podemos dar cantidades de ejemplos, ¿no? Hay muchos más ejemplos y si podemos conversar, quizá ustedes tengan muchísimos más. Nosotros nos encontramos en un momento de la historia, pongo la fecha de la década del 90, pero ya venía de arrastre, ya había abierto la puerta al neoliberalismo, a el deterioro de las relaciones laborales que influían en el deterioro de la organización de nuestros barrios. Es decir, aquel compañero que tenía trabajo dejó de tenerlo y en el barrio empezó a deprimirse, porque el lugar que tenía era el lugar que tenía, digamos, el rol que cumplía era el lugar de abastecer a su familia, ¿no? de garantizar el alimento a su familia. Y ahí, en esas crisis barriales que vivimos muchos, aparece el rol de la mujer que venía no digo que en todos los casos, pero había muchas compañeras que venían en una relación subordinada de lo que hoy se denomina economía del cuidado, que es cuidar a los hijos, garantizar la alimentación, que puedan ir a estudiar, ¿no? El rol de las mujeres se amplió muchísimo y se convierten las mujeres empiezan a tener un rol fundamental en la organización de la territorialidad. Algunos hombres aprendimos de esa experiencia, que no era igual, digamos, la experiencia de los hombres ha sido muy de competencia, de ver un poco quién es más macho. La experiencia de las compañeras pone de relieve que no era el camino de ver quién era más macho, porque lo que había era pelearse con el nuevo orden mundial, que era el capital financiero internacional que se imponía, y empezamos a entender el camino de la unidad a partir de otra práctica política, muy acompañado, digamos, a veces lo digo más crudamente, a mí me enseñaron a hacer política las compañeras, que no tenían una formación ideológica, digamos, no es que te podían venir a decir cómo había que hacer las cosas, directamente las hacían. Bueno, algunos aprendimos a cómo construir unidad, a cómo no pelearnos o sea, lo podemos llamar contradicciones secundarias,
pero ¿cómo no pelearnos desde nuestro rol de machos? Y fuimos haciendo ese camino. En nuestros barrios fuimos organizando todo a partir de las necesidades concretas, ¿no? Si había que organizar el merendero, lo organizábamos. Si había que organizar un comedor, lo mismo. Centro cultural, centro comunitario, club de barrio, con todos los problemas que teníamos en el proceso de organización comunitaria. Bueno, eso, ¿qué tiene? Dos cosas. Primero, el rol de la mujer. Aparece una mujer cuidando mucho más, y nosotros tenemos que aprender, yo creo que los varones tenemos que aprender a cómo cuidar. Y lo otro que aparece es la continuidad en el tiempo. Es decir, una continuidad que se extendió hasta ahora, digamos, yo fui viendo todo el proceso, porque justamente la militancia más fuerte mía, anterior a eso había habido adhesión, anarquismo, digamos, oposición a la dictadura, enfrentamiento, bueno. Pero a partir de ahí, digamos, la militancia más permanente la tengo a partir de la década del 90, en 91, 92, cuando empezamos a plantear que el proyecto de Menem ya se había vendido a los intereses de las grandes corporaciones. Bueno, empiezan las privatizaciones, bueno, todo el deterioro social. La verdad que no teníamos cómo, sentíamos que no teníamos cómo dar la discusión en el plano de la lucha reivindicativa, porque la perdíamos toda, y calaba muy hondo el discurso de la competencia, del individualismo, del neoliberalismo, y donde vimos fortalecido nuestro pensamiento, nuestras ideas, fue justamente en esa relación que la teníamos que sostener a como dé lugar. Entonces, yo me acuerdo, nosotros organizamos el primer centro cultural, que pusimos el nombre de un compañero del barrio que había muerto, lo habían matado en realidad, pero que era muy querido en el barrio, no trajimos ningún nombre de afuera. Eso nos garantizaba que ese lugar iba a ser cuidado, digamos, por el barrio, porque era muy querido, y se llamaba, le decían Poggi Cárdenas, y en el primer centro cultural, y lo defendimos a rajatabla. Era una casillita, hoy es un centro, hoy es, digamos, está hecho de material, hay mucha gente laburando, hay un jardín de infantes, pero esa casillita dijimos, esto lo vamos a defender a muerte. Esto sí que no me lo vuela al neoliberalismo, no me lo saca nadie de acá. Y lo sostuvimos hasta ahora, y después organizamos otro centro cultural, que es Centro Cultural de la Chicharra, donde hace poco estuvo el presidente reivindicando el trabajo de las compañeras que estaban, que en plena pandemia, en los peores momentos para organizarse, se organizaron la comida y el cuidado. Y con eso salimos a encontrarnos con otras experiencias más o menos del mismo tipo, digamos, con matices, pero que eran así, que se empezaba a dar en todo el territorio nacional esa cuestión. Aparecen los movimientos piqueteros, digamos, ¿no? Denominados piqueteros, pero que eran obviamente movimientos de trabajadores y trabajadoras sin derechos. Bueno, uno esa historia ya la conoce, la crisis que se produce el 19 y 20 de 2001, la huida pavorosa de la Rúa, tiempo después la muerte de Costecchi y Santillán, la aparición en escena de un presidente como Néstor, que toma decisiones siempre a favor de la producción, del trabajo. La verdad que se desarrolla, digamos, es cierto que hubo millones de puestos de trabajo, vuelven las paritarias, aparece todo digamos, un resurgir de lo que se denomina movimiento nacional y popular, pero el sector nuestro, el sector que
que había hecho todo este esfuerzo y que había logrado resistir los embates del neoliberalismo, se fue incluyendo en cooperativas que funcionaban, digamos, como todo, ¿no? Algunas bien y algunas mal, pero que en definitiva lo que analizamos es que no había manera de garantizarle un trabajo con todos los derechos como el resto de los trabajadores y trabajadoras. Justo cuando muere Néstor, era una discusión que se venía teniendo, ¿no? Yo, digamos, que se venía teniendo con Néstor. Mirá, acá queda un 30% de los trabajadores y trabajadoras, y puede llegar a ser más, un 30% que no están en el marco de la economía, quedan afuera de la economía del mercado en la Argentina, en otros países, el 60, el 70, países de Latinoamérica que no pasaron por el peronismo y nunca volvieron, digamos, nunca pudieron digamos, tener la bendición de haber tenido pleno empleo, ¿no? Como pasó en Argentina, y derechos laborales. Entonces, ¿qué se fue dando? Un movimiento obrero, que después cuando nos íbamos encontrando lo hablábamos, que por el avance del proyecto neoliberal se cierra en defender sus propios afiliados. Deja de pensar como un movimiento obrero que tiene que organizar comunidades y empieza a cerrarse sobre sí mismo. Y así empiezan las prácticas del agrupacionismo, ¿no? Hay un montón de agrupaciones políticas que también se van cerrando sobre sí mismos. Es muy difícil pensar proyectos de país si vos defendés tu pedacito. Entonces, a partir del 2011, empezamos ahí a plantear a mí, bueno, me lo presentó hoy Emilio Pérsico, que ya venían charlando, y yo había terminado de ser concejal en Moreno, 4 años, no me gustó un carajo, digamos, no me atrajo digamos, la parte política, institucional. Me interesaba más la gremialidad y la organización comunitaria. A ver, ese es un mambo de cada uno, ¿no? Hay compañeros que pueden ser excelentes concejales haciendo lo mismo. A mí no me había sentido cómodo. Y entonces, cuando me convocan para empezar a pensar la idea de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, cómo podemos tener una identidad de trabajadores los que estamos en los barrios. Bueno, vamos teniendo charlas y esas charlas derivaron en que tenemos que armar un sindicato, le llamábamos de nuevo tipo, pero no es un nombre que me guste mucho. ¿Cómo podemos armar un sindicato? Porque el primer concepto que refutamos es la idea de desocupado, porque yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo trabajaba de metalúrgico, laburaba 8 o 9 horas por día, y si bien el taller era de mi viejo, era un taller con muy pocos compañeros trabajando, no llegamos a ser más de 5 o 6 en una pyme, hacíamos muebles de oficina, y yo tenía los derechos laborales de un trabajador metalúrgico, porque laburaba de eso. Y cuando me quedé, o sea, en el 89 nos quedamos sin la fábrica, paso a ser vendedor ambulante, y claro, yo podría decir que era desocupado, pero para poder lograr un ingreso que era la mitad del que tenía cuando era metalúrgico, tenía que trabajar 15 horas. Entonces esa idea de desocupado, fuimos viendo, ya veníamos analizando que había que desterrarla, que en realidad nosotros trabajábamos en una economía creada por nosotros, producto del rechazo, el descarte del capitalismo de nuestros compañeros y compañeras. Entonces, desarrollamos una economía nuestra, propia, una economía le llamamos popular. No sé si es el mejor nombre, pero se nos ocurrió ese. Entonces dijimos, bueno, nosotros somos trabajadores de la economía popular y esto va a ser el sindicato. De la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular va a ser un sindicato.
muchos sindicalistas creyeron que estábamos armando una nueva central. Nosotros nos cansamos de decir, y al haberle puesto confederación, ahí y si nos mandamos una macana, porque no tenía que llevar ese nombre, nosotros siempre dijimos, no, nosotros somos un sindicato. Pero el sindicato tiene esta particularidad. Defiende los derechos de aquellos que no tienen ningún derecho laboral, porque no hay nadie que se lo defienda, y es más, no hay patrones que le den trabajo. ¿Defenderlo contra qué? Si el trabajo lo estás inventando vos, lo estás creando vos, individual o colectivamente. Bueno, la verdad que era una cosa que no podíamos entrar ni en nuestras propias organizaciones con esta discusión, ¿eh? En nuestras propias organizaciones hemos rechazado. No rechazado porque... Pero la discusión no florecía, digamos. Así que, bueno, me metí, por supuesto, en todos los conflictos habido por haber de la economía popular, desde desalojos de viviendas, ¿no?, en capital, digamos, hasta de vendedores ambulantes, cartoneros, todos los conflictos, ahí estábamos, qué sé yo, he estado 24 horas con la policía enfrente para que no desalojen un lugar donde había 35 personas en distintos departamentos, ¿no? Entonces, había que mostrar la conflictividad, y había que ir en cana y había que comerse los palazos porque era real y no tenía nadie que los defienda. ¿Sí? Los movimientos populares, como también miramos nuestro movimiento, defendíamos cada uno la porción que nos tocaba. Esto era ir a todos los conflictos de cualquier compañero o compañera para instalar esta idea, ¿no? Los conflictos barriales, ¿no? Los cortes de ruta por el agua, por la luz, por todo. Entonces, se fue dando, digamos, fuimos instalando la idea de la economía popular. Encima, las primeras banderas decía CGT, le poníamos abajo. A CGT ni idea tenía de nosotros, digamos. Nosotros le poníamos CGT. Queríamos estar en la CGT y en la bandera le mandamos CGT. Bueno, la verdad que yo, no sé cómo decir, pero no calaba en lo nacional y popular, no calaba nuestro discurso por ningún lado. No entraba. Un día me acuerdo, charlando con Juan Grabois, le digo, che, mirá, me parece que somos ahistóricos, nos metimos en la historia, nos queremos meter, pero no. Y decíamos, pero ¿cómo puede ser si acá es el 30%, en otros países el 70%? Y bueno, tenemos que insistir. Y insistimos, fuimos muy ninguneados, pero no lo digo con dolor, digamos. Yo sé que no podía ser de otra manera, ¿no? No podía ser de otra manera. ¿Por qué? Porque, bueno, todavía era el gobierno de Cristina, la verdad que no se estaba tan mal como sí se estuvo después. Era como, en nuestra palabra era como profética, digamos. Nosotros estábamos diciendo que si no apuntalábamos ese 30% en organización, iban a venir por nosotros. Y bueno, y pasó. Perdió Scioli, gana Macri, y lo primero que hacen es venir, obviamente, por los trabajadores que todavía son formales. Bueno, los primeros 2 años de Macri, yo me acuerdo del 23 de diciembre ya le dijimos que le movilizábamos si no aumentaba las jubilaciones y las asignaciones, la asignación universal, digamos, los salarios que nosotros pretendíamos que fueran salarios sociales complementarios. Y después seguimos, ¿no? Y convencimos compañeros con los que hacía 10 años que no hablábamos, el barrio de Pie, la CCC, nos convencimos juntos, no es que nosotros no convencimos a nadie. Y empezamos a tener un crecimiento en función de haber hecho un buen diagnóstico del momento. Va a venir un proceso nuevamente neoliberal que va a arrasar
con nuestro país y va a venir por nuestros mínimos derechos que teníamos, que por lo menos comíamos, llegábamos a fin de mes y comíamos. Nos fuimos dando peleas, fuimos acompañando al movimiento obrero organizado. Me acuerdo el 24 de febrero, me acuerdo porque fue el 24 de febrero, un día histórico, porque fue el día que ganó el peronismo, digamos, ¿no? El primer triunfo de Perón. El 24 de febrero del 2016 hicimos una movilización con ATE y los movimientos populares. Y la Plaza de Mayo, bastante nutrida, para defender que nos estaban echando trabajadores. El 1 de mayo, que creo que la hicimos el 29 o el 30 de abril, que habló Moyano, se hizo una gran movilización, ahí aportamos 20.000 compañeros y compañeras, y fue una marcha grande donde se le pone un freno a la expulsión permanente de trabajadores del Estado. Y después se hicieron algunas movidas más, pero el 7 de agosto pasó algo medio entre producto de la gracia de Dios y de nuestro esfuerzo, ¿no? Porque no hay... Yo siempre creo que Dios no te empuja, no te pone el pecho si vos no haces nada, digamos, algún esfuerzo tenés que hacer. Entonces, estábamos en una charla, 5 o 6 compañeros y compañeras, en un espacio que le denominamos Misioneros de Francisco, que es un espacio de militantes populares católicos y que vamos viendo en las distintas fechas, digamos, importantes qué cosas hacemos juntos. Viene el 7 de agosto, estoy hablando 2 meses antes del 7 de agosto. Ustedes me dicen cuándo tengo que cortar, entonces, 2 meses antes del 7 de agosto, estábamos sentados y dijimos, bueno, nosotros tenemos que ir a el Santo Popular de los Trabajadores, ir a pedirle, y por ahí logramos que algún cura de ahí venga a bendecir, armemos una columna, venga a bendecir, y de repente a un compañero se le ocurre decir, ¿y por qué no pegamos la vuelta? Vamos ahí, le hacemos el pedido, rezamos, pegamos la vuelta y nos vamos a Plaza de Mayo. Y ahí parece que fue una cosa que creo que hasta pegamos gritos, digo, sí, esa es la que tenemos que hacer, porque esa tiene que ser nuestra movilización y ahí tiene que haber una reivindicación de los trabajadores de la economía popular y le tenemos que pedir, le tenemos que pedir a los distintos gremios que nos acompañen, ahora que nos acompañen ellos, como nosotros lo acompañamos antes. La cuestión que tuvimos 2 meses, empecé a discutir con compañeros de la izquierda, que lo primero que me dicen, mirá, yo no soy católico. Segundo, hay un montón de gente que es evangélica. Y había idas y vueltas, ¿no? Tuvimos varias reuniones. Toda la semana nosotros nos reuníamos a planificar. Aparte de todos los conflictos que había todo el tiempo, ¿no? Y un día viene y me dice, mirá, hicimos lo que tenemos que hacer antes de empezar a hablar. Fuimos a hablar con los compañeros, todo el mundo quiere movilizar el 7 de agosto. Los evangélicos, los ateos, todos quieren movilizar. Están todos de acuerdo. Bueno, maravilloso. Hicimos una movilización, fuimos a que nos bendiga, digamos, un cura antes de la salida. Me acuerdo que otro cura muy amigo llevó unas estampitas para repartir y de todas las columnas, de la izquierda, de la derecha, venían a buscar las estampitas de San Cayetano, digamos. Nuestro pueblo es creyente, no, está todo bien, pero es así. Y de ahí marchamos, hicimos como una bendición de las herramientas, qué sé yo, y de ahí marchamos. Y fue porque caminé los 13 kilómetros, ahora estoy pesando 100 kilos, en ese momento pesaba 115, 120. Así que marchar 13 kilómetros había que ponerle mucho empuje. Y me caminé los 13 kilómetros con los compañeros, y fue la mejor movilización de mi vida. No creo que después hice varias más, pero imagínense que esa fue la primera, con ese concepto, reivindicando la lucha de Ubaldini,
digamos, reivindicando obviamente al Papa, la Virgen de Luján, que yo soy devoto, San Cayetano. San Cayetano, imagínense, yo nací en un pueblo que se llama San Cayetano, cerca de Necochea. Mi viejo nació el 7 de agosto. La verdad que fue una cosa que no me voy a olvidar más en mi vida. Y a partir de ahí, les aclaro que ese día era un domingo, que era el otro contratiempo que me decían, pero va a ser un domingo. Bueno, fue un domingo, y se llenó la plaza. Nosotros decimos que había 100.000, yo qué sé, suponete que había 80.000, pero un domingo 80.000 personas llenando la Plaza de Mayo con un acto, ¿viste?, donde hablan los supuestos forajidos de los piqueteros y de los movimientos populares. Fue una cosa extraordinaria. Me acuerdo la alegría que había, ¿no? Fue como una especie de sanación movilizada, ¿no? Como que no íbamos sanando la herida y preparándonos para la pelea que se venía. Y a partir de ahí fue un vuelco, ¿no? Porque hasta ahí nos recibían a nosotros 2 o 3 diputados, 2 o 3 senadores, fuimos con la idea de la emergencia social, ni pelota. A partir de ahí, salón de los pasos no sé cuántos, salón azul, cantidad de senadores, diputados, todos recibiéndonos, la emergencia social, la presentamos. La CGT se unificó el 22 de agosto y poco tiempo nos recibió. Me acuerdo de las palabras de los compañeros: bueno, muchachos, nosotros organizamos. Y de que en todo ese proceso del 2016 le sacamos la emergencia. O sea, nadie perdió ante la inflación en paritarias. En el sindicalismo ninguno perdió ante la inflación en las paritarias. O sea, todos mejoraron sus paritarias. Y nosotros le sacamos 30.000 millones de pesos porque el 18 de noviembre también hicimos una movilización de 200.000 personas en la Plaza de los Dos Congresos, acompañado por la CGT y la CTA. Hablaron los dirigentes de la CGT, fue otra cosa extraordinaria. No sé si alguna vez más va a volver a pasar algo así. Y el 2016, el gobierno del proyecto neoliberal no pudo profundizar el ajuste que necesitaba. Y el 2017 tampoco, hasta la pelea que nosotros la empezamos el 13, 14 y 18 de diciembre, contra el ajuste hacia los jubilados, que fue una pelea extraordinaria, también una pelea donde, bueno, por supuesto, ¿no?, nos reprimieron con todo lo que pudieron, pero que dimos batalla, y ahí se le cae el velo al gobierno de que venían por el ajuste. No pudieron ajustar por la buena, bueno, vamos con corrida cambiaria, vamos con todo lo que hay que ir. En ese proceso, imagínense de cuándo estamos hablando, ¿no?, de los 90 hasta acá. En todo ese proceso no dejamos de estar en los barrios donde se asentó el narcotráfico, donde la figura del referente barrial se fue deteriorando, y nosotros no dejamos de estar. No dejamos de estar y de tener una práctica lo más amorosa posible dentro de lo que nos da nuestra estructura mental, con nuestro pueblo más humilde. Yo a veces digo que yo veo más el cristianismo en las mujeres que en los varones. En realidad lo veo en los dos, pero el amor está mucho más... noto que lo transmite mucho mejor la mujer. A nosotros nos cuesta. Pero sin embargo estamos, aprendemos, tratamos de no perder de vista. A mí me pasa que cuando estoy mucho tiempo en el debate político, en Capital, y no recorro los barrios, y no recorro las provincias, y no veo lo que pasa, me doy cuenta que me voy a la banquina, digamos, que empiezo a deteriorarme hasta conceptualmente. Entonces eso trato de no perderlo nunca. Hoy lo que me permite no perderlo es
muy fuertemente los conceptos que tira Francisco, el Papa. Y que he incorporado en todos estos últimos 8 años, 10 años, un poco antes de que el Papa fuera Papa, ¿no? Que ahora se van a cumplir 8 años, cada vez he incorporado más esta idea de no tener fragmentada la fe y la lucha, que antes la tenía fragmentada y que la tenía fragmentada gran parte de nuestro pueblo. Para mí el momento, digamos, que más claro me pegó fue el 7 de agosto del 2016, pero bueno, ahí, por ahí eso es para otro momento, ¿no? Hay que tener una discusión muy profunda sobre eso, ¿no? Yo, me sigue pasando, o porque alguien me lo cuenta, o porque me lo cuenta directamente la persona que lo hace, que hay pibitos de 15 años que salen a vender pan casero y antes de salir se rezan un rosario, ¿no? O una Ave María, algo. Eso, digamos, antes yo no lo veía, sinceramente, pero eso hoy para mí tiene una fortaleza extraordinaria que permite que nuestro pueblo en pandemia, en las peores condiciones de organización posible, porque yo pensé que los 90 eran las peores, y la pandemia es peor. Porque ni siquiera nos podemos dar un abrazo, no podemos tomar mate juntos, bueno, ya sabemos todo lo que no podemos, y sin embargo, esa unidad de concepción entre fe y lucha profundiza nuestra pelea y la hace mucho más integral. Porque la integralidad de la concepción a veces creemos que la tienen los grandes estrategas, que por supuesto la deben tener, pero aparece, digamos, en el último, o la última compañera que vive en las peores condiciones, esa integralidad, eso de ver a Dios, a la Virgen, o a Dios, digamos, si sos evangélico, yo qué sé, y la lucha, ¿no? Eso está muy fuerte, casi no se habla de eso, se habla muy poco, pero está. Yo termino diciendo que mientras eso esté, a mí me da garantía de que no nos van a pasar por arriba. No me da garantía de que vamos a ganar, porque se necesita mucho más cosas quizás para eso. Pero de que no nos van a pasar por arriba así nomás, hasta ahora lo que se viene demostrando es eso. Y esa concepción más integral, a veces solamente hay que sentarse con los compañeros, compañeras, tomar unos mates y escucharla. No es que hay que hay que estudiar en Harvard para entender eso. Hay que escuchar. Así que hoy, digamos, mi compromiso está en que, bueno, yo hago lo que tengo que hacer en relación a, bueno, qué sé yo, ahora vamos a ir al Consejo Económico y Social, estamos discutiendo, seguimos discutiendo que tenemos que estar dentro de la CGT, seguimos discutiendo la personería social, va a haber algún tipo de avance, pero a mí lo que más me preocupa es no perder eso, no perder la escucha y no pensar, y siempre pensar que hay, digamos, hay algo que creo que Francisco lo dice con más autoridad y con más claridad, que la sanación de la humanidad está en los pobres. Parece, el que tiene un concepto progresista de la política no lo aceptaría jamás. Yo creo que es así, realmente así. O sea, si algo sanó mi individualismo o el proyecto neoliberalismo que penetra a todo el mundo, es mi relación con los más humildes, que me enseñaron a pelear en las peores condiciones de vida.
y he vivido muchos años en condiciones, a ver, no en las peores condiciones como viven mis compañeros y mi compañera, pero en condiciones muy, muy austeras y muy limitadas. Y eso fue un enorme aprendizaje. Al principio, me acuerdo cuando nos casamos con Mariel y nos fuimos a vivir ahí a la Casillita, donde después fue el Centro Cultural, había compañeros que, por supuesto, que me criticaban, ¿viste? Vos te haces el pobre. Y yo decía, mirá, no tengo cómo comprarme una casa. Así que yo tomé este terreno y puse esta casilla. Y ahí voy a vivir, hasta que mejore. Bueno, mi condición ha mejorado, pero yo no pierdo nunca de vista que la verdad está ahí, que la posibilidad de transformación está ahí, está caminando como lo hicimos el 7 de agosto, pero como lo hacemos todos los días. Y siempre le pido a los compañeros, si me ven desviarme de ese camino, vuelvan a traerme, pues si no, estoy perdido, ¿no? Esto, por supuesto, se lo transmito a toda la militancia que me quiera escuchar. Sin eso no va a haber transformación, y es el camino que hemos elegido, que no es que nunca tuve dudas, he tenido dudas de si estaba bien o estaba mal, pero yo considero que en gran medida uno es lo que es por los padres que ha tenido, por los hermanos, con quien se fue cruzando, pero en gran medida hoy podemos hacer el planteo de la economía popular y podemos plantear este tipo de organización porque siempre tuvimos el oído y la mirada puesta en los más humildes. Bueno, con esto termino, no sé si me creo que me excedí un poquito en... No, pero muy bien, Gringo, muy bien. Además, el anuncio de la victoria de la resistencia es vital, porque es la primera etapa que puede posibilitar pensar ser una ofensiva. Claro. Y afirmar la resistencia en el encuentro entre la voluntad, la fe y la lucha es correctísimo según nuestra mirada también. Y bien, creemos que nuestro pueblo siempre. Ahora, hace 100 años, hace 200 y hace 300, siempre hizo lo mismo. Claro. Sí, nosotros habíamos desarrollado este esquema planteando que respecto de la grieta y la soberanía, la única salida es la democracia social orgánica y directa. No puede haber una salida de otro lado. Y el primer paso es siempre esta unidad inquebrantable entre el corazón puesto en Dios y la lucha puesta en el compañero, con el compañero y desde el compañero. No, vos sabés que un día yo estaba, hace un par de años, 3 o 4 años, estaba en Frías, con Rosa Aguirre, no sé si la conoces, es una compañera que ahora es concejal, es la madre de David, compañero de Santiago, que labura en el Pucho. Ah, mira, sí. Rosa. Sí, en Frías estuve, sí. Bueno, y bueno, yo estuve dando los cursos a una cantidad de compañeras y compañeros, más compañeras que compañeros. Como vos decís, lo importante de esto es que Rosa me dice ese día, medio con lágrimas, que no es posible ninguna política sin fe. Que la fe es fundamental. Y eso que para nosotros era una cosa que la veníamos masticando desde hace mucho, con Alejandro y con otros compañeros, y fundamentalmente también con el Papa. El Papa, cuando era cardenal, antes era arzobispo, nosotros fuimos a verlo para decirle que íbamos a conformar Tierra, Techo, Trabajo, y eso no era arzobispo todavía. Pero, bueno, y conformamos Tierra, Techo, Trabajo. Mira. En el año 85, con los primeros asentamientos que se hicieron en La Matanza, en donde después participó a su vez la CCC, con Juan Carlos Alderete, que trabajó con nosotros, y Delía, que también trabajó con nosotros. O
O sea que ese Claro. proceso que veníamos avanzando de fe, lucha política, es Sí. algo indispensable. Claro. Siempre estuvimos presentes. Es más, en las reuniones de los misioneros de Francisco, las reuniones en ladrilleros, preparando Claro. en agosto, Sí. hemos ido 20 veces todos, muchos de nosotros. ¿Vos, Eva? Y bueno, justamente ahí lo conocí a Pablo. Y acá estoy. También, obviamente, estaba el gringo, los compañeros, el padre Eduardo. Y bueno, yo brevemente voy a intentar profundizar un poco en esto que el gringo marcaba en una perspectiva histórica de la relación entre la organización de la comunidad, el desarrollo del poder político y el sostenimiento de la soberanía nacional, que es el tema del cual venimos hablando y el objeto de esta charla. Quizás para no ahondar en ejemplos históricos, podemos plantear desde la conducción del general Perón hacia acá, si hay algo que es inamovible en el espectro político, cualquier acción que cualquier persona quiera tener, es que el objetivo, la perspectiva, el horizonte están marcados principalmente, entre tantas otras cosas, en las tres banderas de nuestro movimiento: la justicia social, la independencia económica, la soberanía política. Nadie puede decir que la nación argentina no anhela eso sobre cualquier otra cosa para su camino en la historia. Por supuesto que para que haya justicia social debe haber una economía que esté al servicio del desarrollo nacional, por lo tanto debemos lograr y sostener la soberanía política que haga posible las decisiones que lleven a nuestra economía a esa situación. Hoy el grave problema que tenemos es la ausencia de un poder político capaz de siquiera a veces enunciar desde las decisiones de gobierno de este o de cualquiera que fuese, decisiones de soberanía o decisiones soberanas. Existe para nuestro movimiento una premisa que es fundacional, que no es en este caso ni una cuestión de fe ni un eslogan, sino que es una realidad. El poder de nuestro movimiento nacional lo porta el pueblo. Basta con ver la historia para constatar esta realidad. Las grandes epopeyas nacionales están principalmente protagonizadas por nuestro pueblo, como puede ser el 17 de octubre a la reconquista de Buenos Aires en el siglo XIX. El pueblo en armas es evidente que es así, o en circunstancias que para la historia quizás sean menores, como marcaba el gringo sobre la huelga del 36, o mismo el sello de la unidad de las organizaciones de la economía popular que se dio el 7 de agosto y en lo que el gringo describía, con estos factores que hablaba, que reforzaste vos, Carlos, que hablaba Osvaldo al respecto de la voluntad, de la fe y la voluntad de vencer de nuestra gente y la capacidad de decisión y de llevar adelante, de intuir cuál es el camino a llevar. Esto de que el pueblo es quien porta el poder es tan cierto como también es cierto que un pueblo sin organización es incapaz de ejercer lo que potencialmente, naturalmente en potencia aporta. Nuestros pueblos y los pueblos del mundo están sufrientes en medio de una larga guerra, ya muy larga, encarnizada, una guerra de tipo cultural que a veces ejerce la violencia directa más o en menor medida, pero que siempre tiene las herramientas básicas de su desarrollo, son la mentira, la desesperanza, el enfrentamiento entre los hermanos. Esto que es una premisa de ellos, que decía Job, el hombre el lobo del hombre, ellos lo llevan a la realidad. Entonces, su acción está permanentemente en la división. Ellos saben que nuestra derrota y su victoria solamente se sostiene en mantener la desintegración de nuestras comunidades, en donde son capaces los compañeros de organizarse, pasa
lo que pasa con el movimiento de trabajadores de la economía popular, pasa lo que pasó cuando nuestro pueblo fue feliz. Entonces, ellos dividen todo, dividen la familia, dividen al hombre y la mujer, dividen a los viejos a los jóvenes, a los obreros con patrón, a los obreros sin patrón, a distintas ramas de gremio. Es para ellos la división el arma fundamental, y en esto, algo que aparece en común hoy, es ineludible, Francisco, que ve con claridad esta situación, dice todo lo contrario. Él ve el claro escenario de esta guerra, lo enuncia y propone directivas claras para enfrentar esta pelea, que son lo contrario: el encuentro, es el diálogo, la unidad. Nos llama a ser artesanos de la unidad, a creer en los procesos, a sostenerlos en el tiempo, a que actuemos en la realidad. Esto que decía el gringo, yo quiero estar en la comunidad, quiero estar en el encuentro con los compañeros. Es ahí en donde empieza a aflorar una resistencia a esta situación, por ende luego se puede avanzar en mejorar y en aportar a la dignidad de los compañeros. El régimen despoja al hombre de patria, de fe, de comunidad y hasta de familia. Cuando está completamente desprotegido, te dice que no es capaz de un destino de grandeza, que solo debe pelear por él mismo, que en este mundo tiene más posibilidades que satisfacer su sentido. Le niega la grandeza del espíritu, porque cuando eso pasa, caemos en lo que el general Perón decía en la comunidad organizada, en la insectificación del hombre, que una vez que es persuadido de esto, da todo lo mismo, que en definitiva es negar el señorío del hombre. Hablo del hombre, de la humanidad, varones y mujeres, ante la creación. Cuando uno puede subvertir ese orden en la cabeza y en el corazón, sobre todo, del hombre, da todo lo mismo. Si da todo lo mismo, ¿para qué vamos a pelear? Y si el hombre no pelea, no tiene capacidad, no tiene voluntad de pelea, no tiene fe, es campo fértil para los vicios, la violencia, la contracultura del narcotráfico, esto que vimos, que experimentamos y de lo que somos testigos, lamentablemente. Y además un golpe que es mortal, que es la indiferencia a su propia trascendencia, la negación del ejercicio de su voluntad puesta en la historia, que en definitiva es lo contrario a la fe, que es la asedia. Esta guerra, la guerra que libramos hoy, muchas veces somos derrotados sin siquiera darnos cuenta, no solamente porque no emprendemos una solución, sino porque nos esconden el verdadero problema. Y hablan de la grieta, nos dicen que el problema es la deuda, que el problema es Macri, que el problema es la corrupción en el campo. Para otra parte de nuestra nación es Cristina, son los planes, son los muchachos de los movimientos sociales. Lógicamente que en los sectores que enunciamos sabemos que hay problemas y que se generan injusticias y que verdaderamente hay que atender. Pero hay que atender un problema anterior, que es mayor, que es la pérdida de la conciencia popular de que está en nuestras manos el destino de la patria. Esto que hace el gringo y cientos de compañeros a lo largo del país, en su esfuerzo no solamente está la posibilidad de vivir mejor ellos, sino que está la posibilidad de que la Argentina se siga sosteniendo y que sea triunfante con su misión en la historia, que es llevar a los pueblos hacia el camino de su felicidad. Sí. La capacidad de ver en el otro a un hermano, esta inmensa solidaridad que vimos expresada en la pandemia, es el frente principal de la restauración de la organización de nuestras comunidades. Los militantes, los cuadros, debemos darle servicio a nuestra patria poniendo de pie a nuestros hermanos. Esto que decía Carlos, hay que
trabajar en los microprocesos de unidad territorial, sostener las orgánicas comunitarias. Es ahí en donde se comienza a edificar el único poder que verdaderamente podemos esgrimir, que es de donde somos capaces de torcer las decisiones. El gringo describía la situación después del 7 de agosto. ¿Qué pasó en el medio? Pasó que hubo una condensación de un camino y una capacidad de decisión y poniendo la fuerza al momento que la tenía que poner, y luego las decisiones se fueron desarrollando. No es que descubrieron a los movimientos populares el 8 de agosto. Impusieron una decisión. Por eso nuestro poder no está ni en la Casa Rosada, ni al momento de poner el voto en la urna, ni mucho menos en lo que llaman opinión pública, que no es más que una trampa. La edificación de la soberanía está sobre las espaldas de nuestros compañeros y compañeras, que pelean en el barrio, que durante la pandemia dieron de comer a la gente, los que con mucho esfuerzo sostienen nuestros clubes o sus hogares, simplemente. Si podemos hacer un aporte siendo servidor de ellos. Cuidar de los procesos, formarnos para ser mejor en este servicio, formar a otros, ponerlos al servicio, dotarlos de esperanza y de un destino común. Ese es el único camino posible. Para cerrar, esto es un camino que ya nuestra historia reciente transitó. Y si quiere, la principal virtud que aportó el peronismo a la historia del movimiento nacional ha sido la incorporación del pueblo al ejercicio del gobierno. El sistema de conducción de Perón y su forma de gobierno se nutría del poder que emanaba de las comunidades. Esto era la democracia social, orgánica y directa, que yo no voy a ahondar, que eso lo van a hacer otros compañeros, pero que sí quiero poner en relieve que cuando se derrocó a Perón, se derrocó a este sistema de gobierno. Cuando se niega la doctrina peronista, se está negando esto, porque Perón ha sido un benefactor, ha sido un gran estadista, pero no dice que ha sido el conductor del movimiento que ha podido incorporar a nuestro pueblo en las decisiones. Por eso, si podemos nosotros como militantes hacer el aporte, si somos capaces de despojarnos de algunas cuestiones individuales, si nos brindamos a la grandeza de la patria y a la felicidad de nuestra gente, creo que la recompensa es grande. Como decía el general, citando a Spinoza, el gallego decía, el general nunca citaba y esta vez lo hace, sentimos, experimentamos que somos eternos. Yo creo que tenemos que ir por eso. Muy bien. Bueno, antes de darle la palabra al gringo para que cierre, una visión de Marta Muriel, compañera. Seguís en silencio, Marta. Ahora sí, no podía desactivarlo. Sí, yo no iba a hablar porque realmente han dicho todo lo que creo que está muy, tanto Sebastián, Osvaldo, vos, bueno, pero quizá lo más importante para agregar en esto, respecto de la organización popular y la organización comunitaria, es lo que un poco el gringo dijo de la importancia de la mujer, ¿no es cierto? Que se ve y está más ligada, siempre, si bien yo creo que como personas los dos, hombre y mujer, pero en el barrio es quien está más con los pies en la tierra, quien está ligada a todas las redes y todo lo que sucede en el barrio, y además, por ser el corazón de la familia, también en ese sentido, todas las acciones que realizamos comunitarias, se vio en la pandemia, aparece preponderantemente y es un poco el factor de unidad. Así como lo es en la familia, lo somos también en el barrio, en la comunidad y por supuesto en la nación. Eso nada más. Muchas gracias, Martita. Bueno, y ahora, gringo, para cerrar, mensaje para todos los compañeros de la Argentina que te escuchan como de 20 provincias por lo menos. Estaba muteado. No, la verdad que siempre trato de dar un mensaje esperanzador,
nosotros demostramos que en las crisis, bancamos las crisis, digamos, que estamos en condiciones de resistir cualquier cosa que nos pase. Por toda la línea histórica de la cual venimos, y les digo la verdad, esta pandemia fue una situación más que compleja porque no nos permitía salir. Por ejemplo, yo tengo diabetes y presión alta. Estoy dando una pelea muy fuerte contra eso. Y la verdad que había una tendencia a la depresión, porque si vos no podés salir y tus compañeras están haciendo la olla, están dándole de comer a los pibes, y vos no podés salir, generalmente salí. Es insostenible ser un militante y quedarse adentro, digamos, ¿no? Y hay compañeros que se tuvieron que quedar adentro porque están en peor, digamos, con mayor dificultad que yo, con un peligro de vida tremendo. Y sin embargo, yo no sé si era tan necesario que yo salga. Lo que hay que tener, además de la necesidad de salir y ver cómo lo resolver, lo que hay que tener es mucha confianza en nuestro pueblo, porque no la saqué adelante yo a la pandemia, la sacaron las compañeras y los compañeros que pusieron el cuero y que dieron de comer y que cuidaron, que se fijaron que el distanciamiento, digamos, fuera efectivo, que se preocuparon por anotar en la vacunación a las compañeras y los compañeros. Entonces, para mí la fe en Dios y en el pueblo de Dios lo que nos permite desarrollar todo lo que desarrollamos. Mientras nosotros tengamos esa fe en nuestro pueblo y acompañemos, yo no diviso la derrota. Así nos estén cagando a palo, no veo la derrota. Yo lo que veo es un pueblo con capacidad de lucha. Así es. Hay otros elementos para discutir de cómo unir todo lo que hay que unir para no sufrir, digamos, para no estar en permanentemente lucha y llegar a un momento donde exista la felicidad más plena, ¿no? La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. También confío en que eso va a suceder. Pero fundamentalmente porque está más que demostrado que la organización popular finalmente es lo que vence, ¿no? Porque es cierto que crecieron los niveles de individualismo en algunos sectores, pero es cierto, y mucho más cierto, que crecieron los niveles de solidaridad en muchos sectores. Y eso es lo que va a terminar triunfando. Así es. Muy bien, muy bien. Muy bien. Así quedamos. Muy bien, gringo. Muchas gracias. Bueno.